¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gusto de saludarlos y muchas gracias por unirse a esta conversación sobre liderazgo. A ver si ponemos la presentación, por favor. El nombre de esta conversación, el nombre que elegimos para ella, es liderazgo de acción, porque el líder necesita inspirar, pero necesita que esta inspiración se transforme en actos, en cosas buenas. Y que haga una diferencia, como dice el título, y que haga una diferencia en cada uno de nosotros como individuos, como seres humanos, que haga la diferencia en las organizaciones en las cuales participamos y ojalá tengamos esa capacidad de hacer una diferencia en el bienestar del país también. Los participantes en esta conversación son realmente personas de primer nivel, distinguidas personas. En primer lugar, la profesora Nureya Barca, que ella en realidad es psicóloga, es doctora en psicología más que psicóloga, es profesora de la Escuela de Administración, pero ha estado con nosotros en la clase ejecutiva desde que partió la clase hace 25 años. Ramón Molina, que es ingeniero y que también tiene un magíster, por lo menos, no conozco el currículum completo de Ramón, pero sé que es magíster, y que es el director ejecutivo del Centro de Innovación UC, el Centro de Innovación Anacleto Angelini. Y Andrés, que es ingeniero comercial y es coach organizacional, que ha sido también profesor de la clase ejecutiva por muchos años en los cursos de liderazgo, al igual que la profesora Barca. Ella nos enseña temas de liderazgo, de negociación, de trabajo en equipo, tantos temas. Bueno, y soy yo, Nicolás Magluf, que voy a actuar como moderador. Brevemente les cuento, con la profesora Barca escribimos un libro que se llama Liderazgo Efectivo, y ella me recordaba que lo lanzamos cuando transformamos radicalmente el país, porque lo lanzamos el 17 de octubre del 2019 y el 18 se reventó el país. Y luego vino la pandemia y con la pandemia dijimos, bueno, traduzcamos el libro en inglés. Lo empezamos a traducir y lo botamos la traducción y lo reescribimos completo en inglés y esto salió el año 21 como Sensible Leadership, liderazgo sensible. Y a mí me gustan los títulos de estos libros y me gustan también los subtítulos. Dice el primero, liderazgo efectivo, liderazgo de acción, como decíamos, liderazgo que hace una diferencia. Pero fíjense los tres conceptos. Uno, centrado en la persona, es decir, un líder que mira el corazón de cada ser humano. Dos, basado en la influencia. Este es un concepto central del libro, que de hecho nos ocupa la parte más larga del libro, que es la segunda parte. Y tres, ejercido con sensatez, como tiene que actuar un líder. No con imposición, sino con prudencia. Y el Sensible Leadership es más o menos lo mismo. El primer concepto es human-centered, pero agregamos en inglés insightful, ¿no? Que tiene capacidad de mirar, de anticipar, de darse cuenta de las cosas, ¿no? Vamos a verlo a continuación. Y prudente, que es similar a sensatez. Estos son los temas del liderazgo que trabajábamos con la profesora Barca en nuestros tiempos de reflexión antes del gran reventón en Chile y después durante la pandemia. Y hay tres palabras claves en los libros, no más que tres palabras. Una es influencia. Y vamos a hablar del tema de influencia. Porque, ¿qué tiene que hacer el líder? Tiene que influir sobre nuestras vidas. Tiene que entusiasmarnos. Tiene que motivarnos. Tiene que hacer que nos comprometamos con el proyecto común. Entonces, influencia es una de las palabras clave. Y la otra es insightful. Insightful es
perspicacia. ¿Perspicacia para qué? Para darse cuenta cuál es la situación que estás viviendo, que es percibir y descifrar el entorno. Pero una vez que te das cuenta de la situación, es sensatez, es actuar con prudencia, es actuar con moderación, es actuar sin atropellar, sin buscar ser impositivo, permitiendo que la gente asuma sus responsabilidades. Estas son, y en el libro también reconocemos 3 espacios, los 3 niveles que están en el título de esta conversación. Una, en el nivel interpersonal, que es la relación con colaboradores. Obviamente el líder hace una diferencia en las personas una a una, conversando con cada una, dándose cuenta cómo están cada día que llegan al trabajo. Otro es en el mundo de la organización. Y el mundo de la organización se caracteriza, entre otras cosas, porque es un mundo político, como dice aquí, la arena política. Esto puede entenderse muy mal, esto de arena política, porque claro, a veces en la política hay traición y todas estas cosas que le dan un mal nombre a la política. Pero la política, bien entendida, es que de repente nosotros tenemos derecho a tener diferencias de opinión, ser grupos distintos. Y cada uno de nosotros lo que va a querer hacer es avanzar su postura y avanzarla con buenas artes. Y en la arena política es este enfrentamiento que hay de grupos, de personas, para tratar de convencer al otro, de imponer lo que es una visión, de hacer que la organización marche en la dirección que yo creo que es la correcta. Y tercero, ¿para qué queremos líderes si es que no tienen un impacto social sobre el país? Y el impacto social, cuando uno habla de impacto social, cuando uno habla de impacto sobre las personas, indefectiblemente aparece una dimensión ética en la gestión. Yo he preparado 3 rondas de preguntas, ojalá tengamos tiempo de ver las 3 rondas, con una pregunta para cada expositor en cada ronda. Les voy a pedir que ojalá las mantengan en los 3 minutos, 4 minutos cada respuesta para ver si tenemos un tiempo de conversación adicional. Y las 3 rondas tienen que ver con estos 3 círculos de las personas, la organización y la sociedad. Entonces, la primera pregunta, la relación con colaboradores. Y he acompañado la pregunta con una figura para que ustedes la vean, y en una de estas la figura les hace sentido a los presentadores, o a lo mejor no les hace ningún sentido y la ignoran, ¿no? Pero si les hace sentido, por favor, cuenten un cuento a partir de la figura, y si no les hace sentido, quédense con lo que está escrito. Voy a partir con la profesora Abarca, y lo que pasa es que los líderes a veces son campeones para predicar, ¿no? Porque hay tantas formas de influencia, y una de las formas de influencia es la comunicación. Entonces, por eso que le pregunto de qué forma el líder influye en la conducta de los colaboradores. Pero uno influye por las palabras, obviamente, por lo que cuenta, por lo que comunica, por las historias. Pero muchas veces uno no abre la boca, y por sus actos los conoceréis. Profesora Barca, ¿de qué forma el líder logra influir sobre los colaboradores? Mira, decir en general que nosotros como personas somos seres sociales y nos influimos continuamente unos con otros. El solo hecho de estar juntos con otros en un recinto a veces cercano nos hace comunicarnos con las emociones, con los gestos, con las distancias que ponemos con el otro, etc. Estamos siempre influyéndonos. ¿Cómo se ejerce esta influencia? Se ejerce para cambiar a veces que el otro cambie de opinión, que cambie un comportamiento, que tome alguna decisión, etc. Esta influencia es esencial en los negocios y especialmente en el liderazgo, porque no se puede hablar de liderazgo sin hablar de influencia. El líder, tal como tú decías al principio, no impone, no obliga, influye, y eso significa que el otro voluntariamente lo sigue. El líder influye mucho más que el resto de las personas dentro de un equipo. Cuando el líder está enojado o está contento
o está entusiasmado. Todo eso, aunque sea sin palabras, se va transmitiendo en forma mucho más fuerte que cualquiera de los otros colaboradores. Es decir, su influencia es mucho mayor. No podría haber liderazgo sin influencia, y esta influencia es voluntaria el que la sigue o no. En ese sentido es ético el consentimiento de alguien. Cuando es forzado, cuando es obligado, entonces ya no podemos hablar de influencia. Formas que tiene el líder para influir. La primera que a uno se le ocurre es un enfoque racional, es decir, el líder influye porque persuade en forma lógica, con argumentos claros, y el otro entonces los comprende y quiere seguirlo. Esa es la forma que nosotros habitualmente queremos convencer a alguien, influir sobre alguien, persuadiéndolo, dándole argumentos, que el otro pueda, como dije, comprenderlo. Pero también podría haber una influencia racional por el hecho de que alguien representa una autoridad en algún tema, por ejemplo, es experto en algo. Entonces, si el líder sabe más sobre algún tema, el solo hecho de que él diga algo o comunique algo en ese momento es legítimo para el otro y recibe esa influencia. Es decir, hay personas, por ejemplo, a los profesores nos ocurre que un alumno, por el hecho que un profesor diga algo, claramente le influye más porque encuentra que es legítimo esa influencia, porque tiene más conocimiento en esa área. Pero no solo racionalmente puede influir, sino que también hay una influencia social. Y ahí uno lo ve dentro de los equipos de una organización, cómo uno influye sobre el resto, y el líder puede manejar ese tipo de influencia, sembrando algunas ideas en algunas personas dentro de algún grupo o equipo de la organización. Por ejemplo, yo quiero innovar en algo, entonces empiezo a conversar con algunos sobre ese tema que quiero ir cambiando. Y eso va sembrando esta semilla y empieza entonces una influencia mayor por el hecho de que hay varios que están ya usando incluso un lenguaje distinto o algún concepto distinto. Nosotros podemos ver esto claramente en las redes sociales. La influencia que tienen hoy en día es muy fuerte, porque empieza alguien a generar un concepto, alguna idea, y esto empieza a sembrarse y rápidamente tiene influencia en muchas personas. Por eso esta forma, en algunos estudios que hemos hecho, es más fuerte en nuestra cultura que en otras, más que la racional. Es decir, a nosotros nos afecta mucho más lo que el grupo a los que pertenecemos piensa o toma ciertas decisiones, la parte social. Y finalmente dejado para el final influencia emocional. Y en la influencia emocional se cumple eso que acabas de decir en términos de que las conductas, los hechos, hablan mucho más que las palabras. Es decir, el líder influye fuertemente a través de su modelo. Y eso yo creo que uno tiene que tenerlo muy presente. Uno no puede predicar sin hacer algo. Y eso, cuando el líder solamente comunica bien, tiene buenas palabras, etcétera, sabe mucho sobre un tema, pero no cumple lo que dice, las personas definitivamente no reciben esta influencia o no la aceptan y no lo siguen voluntariamente. Eso yo diría que son las formas que tiene básicamente Súper. para... No, no, gracias, profesora Barca, pero obviamente hay líderes que son coercitivos, que usan un poder para aplastar a las otras personas. Y claro, no es agradable, pero existe ese tipo de Totalmente. liderazgo. ¿Mm? Totalmente, pero ahí tú no podrías hablar de la influencia, sino que la imposición, ¿me entiendes? Porque uno Exactamente. me han impuesto algo, no porque yo he sentido que me influye en mi actuar. Es importante hacer la distinción de que esa forma de liderazgo no es lo que nosotros estamos llamando liderazgo en esta conversación. ¿Es correcto? Exacto. Sí, Ya. totalmente. Y hay otra forma de influencia que a mí me interesa mucho y me gusta mucho, que es la influencia de cuando un líder invita a participar en un proyecto y cuando en el fondo te plantea un proyecto que le da sentido al trabajo, que le da sentido a la vida de la persona, que la persona se compromete con ese trabajo y cuando uno está comprometido se motiva y cuando uno se motiva el tiempo vuela sin que te des cuenta, ¿no? Exacto. Entonces también hay una forma
de conseguir la adhesión de las personas a través de un proyecto que nos entusiasma a todos. ¿Te hace sentido, profe, eso? Total, porque tiene un significado para los colaboradores y por eso cuando comprenden ese significado, entonces pueden seguirlo, ¿me entiendes? Porque cuando a uno a veces le dan una orden que es obligada, puede uno ni siquiera comprender a dónde va. En cambio, cuando le explican o le entusiasman dándole sentido, inmediatamente las personas... yo diría que en la influencia uno captura voluntades, no razones solamente. Qué bueno, pero fíjate, te hacía este punto porque en el fondo, cuando tú distingues lo racional, lo social y lo emocional, que son válidos, en algo como un proyecto compartido, A las tres. aparecen las tres. Las tres, exacto. Las tres. Ok, exacto. Muy bien. Entonces, una distinción conceptual que nos ayuda a entender qué es lo que hay detrás de las motivaciones. Gracias, profe. Voy a pasar entonces a la siguiente pregunta con don Ramón. Don Ramón, aquí hay un tipo de liderazgo que es como distinto. Un liderazgo que trata de influir en el mundo interior de las personas. Es decir, yo te voy a dejar solo como persona. El líder hace eso. Pero voy a actuar, a veces se dice el líder tiene que ser un educador. Te voy a ayudar a que te descubras a ti mismo, el autoconocimiento. ¿Eh? Y en consecuencia, a que aprendas cuáles son tus potenciales, tus capacidades. Y ojalá que yo te ayude a que desarrolles al máximo y luego te dejo solo. Eso es el empoderamiento, el empowerment. Y luego te dejo solo y vuela solo. Ramón, ¿cómo ejercer un liderazgo que ayude a las personas a descubrirse a sí mismas y desarrollar al máximo sus capacidades? Bueno, primero, muchas gracias, Nicolás. Un gusto estar acá. Y bueno, este es un tema bien... O sea, que se ve todos los días en cada organización. Primero tenemos que, como tú decías, ver y no tan solo mirar los corazones, porque son corazones los que están detrás de las personas y como dice la frase de Jodorowsky ahí, los pájaros nacidos en jaulas creen que volar es una enfermedad. Entonces uno primero tiene que entender dónde está, dónde quiere estar y cómo llegar. Y para eso el líder, como tú dices, un educador, más bien es así, una especie de coach que tiene que entender que hay un viaje conjunto de personas, de organizaciones y de la sociedad, y eso hay que dar las bases para sentar una comunión respecto a dónde queremos estar y dónde estamos. Porque muchas veces lo que puede pasar es que uno tiene que primero mirar a cada persona y entender si ellos están en los cuadrantes de no saben que no saben o saben que no saben, en qué tipo de cuadrante se encuentra, porque puede ser estar en ignorancia completa, ni siquiera saber que no sabe, por lo tanto uno tiene que ir en un acompañamiento a descubrir cuáles son sus fortalezas, qué cosas no sabe o quiere mejorar. Y ahí hay maestros, rasgos, pero que y de maestros. Ya un libro, Itai Talgam, ¿te acuerdas que vino para el aniversario del centro, que se llama El Maestro Ignorante? Que el maestro se pone en la posición de ser más ignorante para que el otro pueda seguir descubriendo, porque si no puede descubrir hasta el nivel que él sabe nomás. Entonces lo deja volar más allá, le enseña que volar no es una enfermedad. Es como el liderazgo de acompañamiento, más bien. Perfecto. No, te agradezco, Ramón. Fíjate, una de las cosas con las que yo terminaba mi curso de organización y comportamiento, les decía, bueno, siempre nos poníamos con los profesores, demos 3 mensajes, el resumen, la esencia. Para mí siempre un mensaje fue, aprendamos a ver, ¿eh? Aprendamos a descubrir ese mundo que no sabíamos que existía, porque nosotros éramos alumnos de ingeniería inmersos en el mundo de la ciencia y de la matemática. Y de pronto hay todo otro mundo que tiene que ver con las personas. Y tal como tú dices, es que cuando uno no tiene la capacidad en la mente de descubrir esas cosas que está mirando, no las ve.
No las Es veo. como, es como te ponen por delante una tabla escrita en chino y ves puros monitos, no sabes lo que son. ¿Eh? Sí. Bueno, aprender a descubrir el mundo, yo creo que ahí aparece esta faceta del líder como educador. El líder, ay, profesora, ¿el líder es un profesor o es una profesora? Mejor en los tiempos que corren. Un educador. Ya, ok, muchas gracias, Ramón. Déjame pasar con Andrés. Eh, hay algo que siempre a mí me ha llamado la atención y que es lo que se llama las vidas divididas. ¿Eh? Yo soy un líder, una persona magnífica en la casa y llego al trabajo y soy un ogro. Es que no lo puedo, no lo puedo creer. Es como cuando hablan de la gente que tortura a un ser humano y llega a su casa a besar a los niños y a jugar con ellos en el suelo. Es tan difícil imaginar la coherencia de esa situación. Entonces, por eso te quiero pedir que nos comentes un poco sobre la coherencia de vida personal, porque es que si uno no es coherente en la vida personal, es que se nota. Existe esto que nos decía la profesora de la comunicación no verbal. ¿Cómo vas a ocultar tu incoherencia? ¿No? Andrés, eh, ¿cómo conseguimos coherencia en este comportamiento personal entre lo que se predica y lo que se practica? Oye, sí, qué bueno ejemplo pusiste, Nicolás, porque otra forma de decirlo es cuando, no sé si antiguamente, ¿no? Se decía que en la empresa o en la oficina uno es de una forma y afuera de la organización es de otra forma, ¿no? Y eso a veces se veía bien, ¿no? Porque uno podía hacer esa diferencia de, entre comillas, formas de ser o estilos de... Y eso hoy día no tienen, en realidad, esa práctica, ¿no? De dividirse, ¿no? De a veces ser en el trabajo de un modo, quizás muy estructurado, ¿no? Y fuera de un modo mucho más espontáneo, mucho más simpático incluso. ¿Y qué ocurre cuando nos encontramos en espacios que son fuera del trabajo? Decimos, oye, esta persona es bastante simpática, me influye, ¿ah? Me atrae más que como la conozco en el trabajo. Entonces, hoy día esa sintonía, esa coherencia es mucho más valorada. Entonces, lo primero, yo diría que tratar de buscar esta sintonía en el mundo del trabajo y en el mundo fuera del trabajo es una capacidad valorada, es una habilidad de integrar, ¿no? Integrarse a sí mismo en esos mundos. Ahora hay tres aspectos de esta coherencia. Una es la acción, ¿cierto? Hacer las cosas en función de lo que dije o de lo que me comprometí, lo que explicité. Esa es una coherencia que es la más reclamada a veces, ¿no? Es la más simple de reclamar. O sea, yo te puedo decir a ti, Nicolás, tú dijiste que hoy día íbamos a tener un masterclass aquí, entonces te tengo que exigir que hagas algo en base a eso que dijiste. Entonces, esa es la primera coherencia entre lo que hago y lo que digo. Y en muchos aspectos de los liderazgos eso se reclama de manera muy directa. La segunda, que también es hoy día es muy valorada, que esta acción coherente con lo que pienso, con mis ideologías, con mis principios, con mis creencias incluso. O sea, soy coherente con lo que pienso internamente. Ahora, uno claramente a veces puede en el trabajo hacer cosas, pero no pensarlas de manera tan acorde a eso. Uno puede decir, mira, yo no pienso igual que tú, no pienso que esto sea bueno, pero voy a colaborar. Pero se explicita, ¿no? Que estoy pensando en una forma distinta. Y la tercera, que Nureya algo también lo introduce y en el libro está, esto de la coherencia con lo que siento, la coherencia emocional. Es decir, que también lo que hago tiene que impregnarse de esa emocionalidad, de ese sentir
coherente. Imagínense ustedes a Martin Luther King cuando está en este gran, ¿cierto?, discurso y dice, I have a dream. ¿Ah? Esa emoción se siente, ¿no? O sea, los líderes en esta influencia yo siento que son influyentes cuando traspasan esa emoción, cuando la hacen visible, ¿no? Cuando nos encantan, nos seducen con esa emocionalidad. Y no cuando, ¿cierto?, dejan la emoción como congelada, ¿no? Donde uno no sabe que el líder, qué está sintiendo en ese momento. Así que esto, Nicolás, yo lo combinaría en 3 ideas: la acción coherente con lo que digo, con lo que pienso y con lo que siento. Ahí hay una forma de irse conduciendo en esto. Súper, ¿no? Me encanta porque tantas veces hemos escuchado a personas que dicen, oye, esta persona es un buen jefe. ¿Y por qué es un buen jefe? Porque dice exactamente lo que hace, ¿no? O sea, hay esta coherencia entre el decir y el hacer. Y lo que tú dices al final y lo de Martin Luther King, lo encuentro genial, digamos, porque cuando uno comunica con la palabra y comunica con la emoción, y no se pueden ocultar. Y lo que la gente siente fundamentalmente, escucha las palabras y siente la emoción. Nicolás, hay un autor, un filósofo Por español, favor. Javier Zubiri, ¿no? Javier con X, Zubiri con Z, que habla de la inteligencia sentiente, ¿no? Y ya en los años 60, imagínate. Y esta inteligencia, que no es la misma inteligencia emocional de Goleman, que tiene otros rasgos más conectados con esta capacidad de ir sintiendo y haciendo a la vez, ¿no? Nos vamos construyendo en ese sentir en la medida que esta acción es coherente con lo que siento. Así que ahí hay un dato para indagar. Súper bien. Y lo otro, tú tocaste el tema de coherencia de un modo muy distinto al que yo me imaginaba, y muy bien, y te lo agradezco. Yo había pensado mucho en lo que escribíamos con la profesora Barca en el texto, de esto que se llama el líder total o el líder integral, de las dos formas lo pusimos, y que es el líder en todas las facetas de su vida, o sea, en el trabajo, en el hogar, en la comunidad, en los grupos, ¿no? Ese liderazgo total también, esa es la coherencia de vida en todas tus facetas. Muchas gracias, Andrés. Déjame pasar a la segunda ronda de preguntas. Yo no los voy a soltar, oye. Y pasamos ahora a lo que se llama el dominio de la organización, porque estábamos en las personas. Y quería partir con Ramón. Fíjate, yo hace 10 años me hice cargo de la clase ejecutiva, Ramón. Y bueno, fue un momento muy difícil de crisis porque todo el equipo superior de la clase nos había dejado y había que mantener el avión en vuelo. Yo lo llamé continuidad operacional. O sea, y lo dije en estos términos. La gente, nuestros alumnos, no tienen que darse cuenta del difícil momento por el que estamos pasando. Oye, a Dios gracias lo logramos, la gente no se dio cuenta, todo terminó bien y han pasado 10 años y bueno, han venido otras turbulencias, pero el avión sigue en vuelo. La pregunta es, ¿cómo mantener esta alerta en la organización y hacer los cambios manteniendo los equilibrios políticos? Claro, Que eso es otra faceta, porque hacer cambios, cuando yo tengo el poder total, es fácil, es un edicto real. Pero hacer cambio, cuando tú tienes que convencer a los distintos grupos que confluyen en la organización, es realmente la forma en que tomamos decisiones. Ramón, te dejo. Exacto, muchas gracias, Nicolás. Sí, bueno, por eso el liderazgo, la acción tiene que ser liderazgo hacia los colaboradores, como vimos en la primera ronda de preguntas, y liderazgo también hacia los directivos, hacia los dueños, hacia todos los stakeholders. Entonces, lo primero es cómo cambiar el motor en pleno vuelo. Bueno, eso es un arte, porque, o sea, por ejemplo, en la gran minería, uno, si pudiese parar la operación para hacer las innovaciones
o hacer alguna integración completa de alguna operación nueva, sería muy fácil, pero la minería no va a parar. Por lo tanto, es difícil convencer a la gran minería de parar la operación o hacer alguna transformación grande, por ejemplo, para ir en pos de la minería verde. Casi siempre son como afuera de la operación, digamos, no me toque la operación. Esa es la gracia. Cambiar un motor en pleno vuelo requiere una ambidestría empresarial que es explotar el presente por mientras exploramos el futuro. El presente se puede acabar mañana y explorar el futuro nos permite alternativas basadas en innovación que permiten incorporar nuevos negocios, nuevos mercados. Entonces, para poder explorar, uno tiene que generar un músculo, una cultura en la compañía, donde tiene que convencer a todos, desde el directorio a la organización completa, en pos de ese futuro. Y tiene que haber gente, tanto en el directorio como en la organización, a todos los niveles, detectando señales, interpretando y por supuesto que modelando los fenómenos. O sea, no puede ser que una pandemia, cualquiera ahora dice que la detectó, nadie, o sea, no tenían de retail, no tenían última, no, mal parado, el estallido social también. Pero son fenómenos que tienen una ocurrencia, tienen una probabilidad, ahora las vamos a incluir. O sea, tenemos que detectar las señales cuando la sociedad está en un modo más crispado. Hay que entenderlo e incorporarlo al futuro ahí ya casi inmediato, pero no nos puede pillar sin traje de baño, sin traje de surf, sin tabla de surf, una ola de ese tamaño. O sea, quedamos de verdad muy expuestos. Así que, y yo creo que hay una oportunidad. Era en los tiempos de Napoleón que el gallo haya ido a Rusia y le tocó mal tiempo y le fue mal. Claro, muy difícil predecir el clima en esa época, en el siglo XIX. Pero hoy día es imperdonable. Hoy día tenemos data robusta, podemos hacer modelos robustos y tener estrategias de diseño de futuro muy robustas. Hay que usar la inteligencia artificial para poder tener los equilibrios políticos. Hay que convencer con datos a la gente y con realidades y con modelos. Eso es lo que yo creo, que si estamos convencidos de explotar el negocio y explorar, tenemos que tener modelos robustos que permitan convencerlos a todos. Súper, gracias Ramón. Es fantástico, nos hace poner un ojo en el presente, es lo que yo llamé continuidad operacional en mi experiencia, pero nos recuerda que no puedes dejar de tener otro ojo mirando hacia adelante, y es lo que llamamos ahí en inglés insightful o perspicacia, pero déjame agregarle una palabra ahí, estratégica. Yo me acuerdo haber escrito en mi libro de estrategia que decía que la persona, el buen ejecutivo, lo que sabe es darse cuenta de las tendencias que vienen antes que éstas se manifiesten. Cuando ya son obvias para todos, ya no tienes una ventaja. Exacto. Poder interpretar las señales o detectar. Muy bien. Y descubrirlas o darse cuenta. Eso es tener esa sensibilidad. Eso es ser insightful, ¿no? Esa es una de las interpretaciones de insightful para mí en lo que se refiere a la exploración de futuro. Muchas gracias. Agregaste una tremenda dimensión en esta conversación. El problema de esta conversación es que ha agregado una variedad de dimensiones gigantes, pero lo que nos está diciendo es que ser directivo, ser ejecutivo, ser líder, no es trivial. Y tenemos que agradecer a los líderes cuando son estos líderes sensatos, capaces de guiarnos hacia un mejor futuro. Muchas gracias, Ramón. Paso a Andrés. Esto es algo que es bien complicado. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar teoría de la organización, decía, lo primero que tienes que hacer es segmentar las tareas y luego entregárselas a los distintos grupos y unidades de la organización. Y luego asegurarte de que estos grupos que funcionan autónomamente entregan un resultado coordinado, que trabajan coordinadamente, funcionan. Entonces se llamaba en la literatura antigua segmentación e integración como dos conceptos que eran inseparables. Ahora, el problema es que le agregamos a esto que estos equipos autónomos no son máquinas,
Son seres humanos, son grupos con ideas, con preferencias, con distintos intereses. Y en consecuencia hay una tendencia mayor a la divergencia. Entonces, ¿cómo desarrollar la coordinación en las organizaciones para que puedan colaborar? Oye, las organizaciones son sistemas de colaboración y sistemas que tienen que avanzar hacia un propósito común. ¿Cómo hacerlo, Andrés? Claro, mira, muy interesante la imagen que está ahí, ese engranaje, ¿no? Porque una buena manera de tomar conciencia de esto es que soy parte de un sistema, ¿no? De un engranaje, donde cada parte hace mover este sistema, ¿no? Usted ve que hay ahí unos círculos más grandes, piezas del engranaje más grandes, otros más pequeños, ¿no? Eso, claro, nosotros lo asociamos un poco, o en la organización se asocia al aporte, a la contribución, al valor que tiene el aporte de cada uno en su rol, ¿no? en su cargo. Pero además de tener distintos aportes, lo importante es que verse parte de un sistema global, ¿no? Parte de un sistema que una de esas piezas no funciona, el engranaje no se mueve, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la coordinación, el cordis es el corazón, ¿no es cierto? La coordinación se mueve con emociones, a estar dispuesto a trabajar con otro, estar dispuesto a aprender de otro para hacer algo mejor. ¿Te imaginas que yo me estoy coordinando con alguien y no estoy dispuesto a flexibilizar mi forma de hacer las cosas? Entonces no estoy coordinándome, estoy imponiendo una manera. Entonces, yo creo que todo este tema de influir, ¿cierto?, se juega en ese espacio de coordinación, porque es un espacio de colaboración, donde cada uno, desde sus distintas piezas en este sistema, va a aportar para que todo el sistema se mueva. Ahí yo creo que el líder también lo ideal, ¿no?, que se deje influir. Él se deje influir por el equipo. Y ahí aparece un concepto, ¿no?, que es el followership. Igual como está el leadership, que es el liderazgo, ¿no?, el líder, también está el followership, que es el liderazgo de los seguidores o el liderazgo del equipo. Es decir, el líder liderado por su equipo. Eso es importante en esta coordinación. Cuando el equipo también influye, también seduce, también va haciendo que este líder, ¿cierto?, se encante, se impregne de lo que el equipo también tiene por sí mismo, la riqueza del equipo traspasada al líder. Todo esto entonces, yo creo, Nicolás, que va haciendo que esta coordinación, este espacio de ahí donde está esta imagen, sea mucho más efectivo, más virtuoso, se ponga más en acción, y no se detenga, no se trabe, etcétera. Sí, Uy, Andrés, nos abre otra dimensión de esta conversación, que es una que de repente decimos, oye, ¿por qué existen los líderes? Es porque existe el followership, existen los seguidores. ¿Quién hace el líder? El seguidor. Exacto. Tú no serías líder si yo no te acepto como líder. Y en consecuencia, como que se invierte la pirámide. Es fascinante pensar de ese modo también, que en realidad el líder depende de sus seguidores. Por ejemplo, en este momento, las personas que están escribiendo en el chat están influyendo. Ellos están también liderando en esta conversación, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Mira, y un comentario menor es que esta imagen, después de elegirla, me doy cuenta que tiene un sesgo, que es bueno declararlo, que es del sesgo mecanicista, de la organización mecanicista, y falta cómo lo hubiésemos representado. Es tan gráfica la coordinación de esta forma y con estas piezas, pero también hay estas organizaciones humanas que tendrían que tener una representación distinta. Pero, muchas gracias, Andrés, y déjenme pasar a la profesora Abarca. Y fíjense, aquí hay otro tema, otra gran dimensión del liderazgo. El líder
es uno que tiene que confiar, que tiene que crear espacios de confianza. ¿Por qué? Porque tienes que delegar. Y cuando tú delegas, entregas responsabilidades y confías en que la persona en la que delegas va a hacer bien su tarea, ¿no? Entonces, profesora, ¿cómo tener un liderazgo flexible basado en la delegación y basado en esta relación, en este nexo que se produce entre las personas a través de la inteligencia emocional? Bien, yo creo que muy en sintonía con lo que acaba de decir Ramón y Andrés, ¿ah? Las primeras aproximaciones teóricas al liderazgo, o diríamos las segundas partes, de las segundas etapas de tratar de comprender el liderazgo, fue detectar que había dos dimensiones básicas de los comportamientos del líder. Y eso era cómo eran orientados a la tarea y cómo eran orientados a las personas o a la relación. Entonces, inmediatamente que se surgió esa explicación del liderazgo, la pregunta más obvia era, ¿y cuál es el ideal del líder entonces? Y ahí se propuso, bueno, tener el máximo de puntaje en sus conductas hacia la tarea y en sus conductas hacia la relación. Tercera etapa de explicación del liderazgo. ¿Será así o dependerá de algo cuando yo enfatizo una u otra? Y ahí surge el liderazgo situacional, que yo creo que es un marco teórico que explica la mayor parte de los modelos actuales de liderazgo y pone en el centro el tema de la flexibilidad, que yo creo que es más difícil de lograr que el solo ser como súper bueno en la tarea y súper bueno en las relaciones. Porque cuando ponemos la situación al frente de lo que es el líder, tal como es la persona del líder y las conductas que tiene, significa que él ha sido capaz de adaptarse, ajustarse a esa situación para ser realmente un líder efectivo o un líder de acción, como decíamos en el título de esta masterclass. La flexibilidad es muy difícil porque uno no sabe a qué situación se va a enfrentar. Entonces es quizás mucho más complejo este tipo de enfoque de liderazgo porque exige que cada uno de nosotros lea muy bien la situación. Entonces en algunos de los modelos más importantes de liderazgo se pone de la situación la variable seguidores, que es la que ustedes han estado enfatizando en esta última respuesta. Es decir, ¿quiénes son los que me siguen? Porque eso determina quién es el líder. Y ahí entonces viene el tema de la inteligencia emocional. Porque ¿cómo sabe el líder en qué situación está? Tiene que leer, ser perspicaz, tener insight sobre algo que ocurre entre las personas y que nadie está publicando cómo se siente, qué es lo que quiere. El líder tiene que leer esas claves sociales y para leer esas claves sociales se requiere una cierta habilidad que tiene que ver con la inteligencia emocional. Poder leer el ambiente y luego responder en forma adecuada, ajustarse a esa situación, que es la parte de la sensatez que nosotros explicamos en el libro. Es decir, por un lado, leer bien la situación y luego responder a esa situación. La inteligencia emocional es lo que algunas personas tienen en forma natural, en forma muy, muy buena, digamos, con muy alto puntaje en esto, y otras personas les cuesta más. Entonces, justamente ahí, muchas de las tareas del coach es hacerle ver a la persona a leer, aprender a leer esa situación. Usted a lo mejor no se saltó esto y tiene que percibirlo, tiene que leerlo para luego poder responder en forma adecuada. Así es que esta flexibilidad es muy importante. En segundo lugar, lo que tú preguntas del delegar, al ser flexible, el estilo de liderazgo y ajustarse a los seguidores, por ejemplo, a qué nivel de desarrollo tienen los seguidores, cuando uno tiene un grupo de seguidores que no sabe muy bien de la tarea, está poco desarrollado, el estilo que suponen muchos modelos de liderazgo es ser directivo, es decir, tú tienes que dedicarte a instruir a estas personas hasta que aprendan bien la tarea. Pero luego que estas personas aumentan su nivel de desarrollo,
La gracia del líder efectivo es leer de nuevo la situación y decir, claro, a mí me resultó ser directivo en la primera parte de estos seguidores, pero ahora que están más desarrollados, yo tengo que evolucionar también en mi estilo de liderazgo y ser, por ejemplo, un buen entrenador. Si esto avanza y uno lo hace bien, luego uno es un facilitador y finalmente, cuando ellos dominan la tarea y están desarrollados plenamente, ellos podrían hacerlo en forma autónoma sin que esté el líder presente. Como yo les digo en broma, usted se puede ir de vacaciones cuando llega ese punto. Pero en nuestra cultura ese punto es terriblemente difícil de lograr. Y cuando uno pasa test de liderazgo, normalmente el puntaje en delegar es 0 o 1 punto, es de 12 puntos. Es decir, las personas en nuestra cultura delegar les es muy difícil. Pueden quizás ser flexibles con los otros estilos de liderazgo, pero cuando llega al punto de delegar, ahí empieza el tema que nosotros también hemos trabajado, el de la confianza. Las personas no confían realmente en que el otro puede funcionar sin estar bajo la supervisión de este líder. Esto que sale en la imagen del volantín es exactamente el arte, refleja el arte de poder transitar de un estilo de liderazgo a otro, que es cuando uno eleva un volantín, no tiene una regla clara en qué momento hacerlo, pero depende de la situación, del clima, del viento, del material del volantín, y entonces la persona tiene que ir aprendiendo cuánta cuerda da o no, en qué momento la da, ¿me entiendes? Y ahí se juega este estilo de liderazgo situacional. Muchas gracias, profesora, por una respuesta tan completa y tan clara por lo demás, pero solo quiero enfatizar de que se cambió el foco de referencia del líder como persona, de cuáles son las características personales que debo tener, a la situación, es decir, Exacto. cuál es la situación que enfrenta el líder, porque el buen líder no es que tenga características personales sobresalientes, que por cierto siempre ayudan, sino que el buen líder es el que sabe darse cuenta la situación que enfrenta, y eso es tener la perspicacia y luego actuar con la sensatez con la que hablábamos. Muchas gracias, profesora. Nos van quedando un poquito más de 10 minutos de conversación y me queda la última ronda. Les voy a pedir que respondan un poco más breve para no pasarnos de las 10, que es nuestro compromiso. Pero ha estado genial todo lo que han dicho hasta ahora, porque abre el mundo del liderazgo de un modo que pocas veces yo lo había visto. Así que genial. Esto es en la sociedad. Y tal vez es la parte más importante del liderazgo también. Porque queremos tener líderes que contribuyan a un mundo mejor. Don Andrés. Mira, perdón, ¿me ibas a decir algo antes? Sí, yo iba a formular la pregunta, pero veo que usted tomó muy en serio esto de que hay que apurarse. Esa es genial. Exactamente. Ya. No, pero muy breve. Si aquí está el tipo de pregunta, porque una cosa es tener una organización orientada a generar una rentabilidad, que siempre tienen que tenerla. Otra cosa es tener una organización limitada a generar una rentabilidad. Y aquí te dice, oye, hay muchas más dimensiones, como esa dimensión verde que está en el gráfico y como este servicio a la comunidad que está en la pregunta. Entonces quiero que por favor nos comentes de una organización más amplia. Sí, esa amplitud yo creo que nos remite a una mirada de contexto, ¿no? Porque la situación muchas veces nos limita, ¿no? Vemos una situación particular de la organización hacia adentro muchas veces, ¿no? Pero también yo agregaría a esa situación el contexto en el que esa situación se da. Los contextos son mucho más globales, ¿no? Tendencias más globales. Entonces, en ese ámbito, yo creo que el liderazgo, para ver ese contexto más global, puede influir mirando 3 niveles. Y esto lo tomo de un modelo del CCL, el Center for Creative Leadership, que habla de un dominio en el cual nosotros no podemos influir. ¿Ah? Las organizaciones no pueden influir. ¿Ah?
quizás querrán influir, por ejemplo, en cuánto impuesto quieren que les cobren los gobiernos, pero no pueden imponer, no pueden a su gusto definir los impuestos, ¿no? O las normativas, o temas de regulación, etc. Entonces hay un ámbito en ese contexto que no es posible influir, ¿no? El liderazgo ahí tiene que ser más bien acatar, ¿no es cierto?, colaborar en ese espacio. Después hay otro nivel donde sí se puede influir, donde la organización elige un modo de contribuir a ese contexto. Por ejemplo, las mineras, que delante hablaba Ramón, cómo se relaciona con las comunidades, ¿no? O una empresa que tiene que traer, ¿cierto?, agua desalinizada, ¿no es cierto?, cómo va pasando por las distintas comunidades con sus tuberías, etcétera. Ahí elige un modo de ser, ¿cierto?, justo y con conciencia social para pasar por esas comunidades. Elige una forma de ser buen vecino, como le llaman, ¿no? Y por último, hay un nivel mucho más central que algunas organizaciones le llaman lo intransable, ¿eh? Donde, por ejemplo, la conciencia ecológica, ¿no? El respeto al medio ambiente. Acuérdense que Celulosa Arauco hace unos 10, 15 años atrás no tenía una gerencia de impacto ambiental. Hubo todo un caso con los cisnes, un impacto muy negativo, y hoy día tiene una conciencia ecológica que es intransable. O sea, hay cierto nivel, un núcleo en donde estos valores, ¿cierto? Las organizaciones los protege, los cuida, los defiende y construye identidad, ¿cierto?, social a través de estos valores que son intransables. Entonces, el liderazgo yo creo que ahí tiene que equilibrar o saber moverse entre esos tres niveles. El nivel donde tiene que colaborar y no y obedecer, dejarse, digamos, legislar, si uno quiere, ¿eh?, o controlar. Segundo, un nivel donde decido, donde elige la empresa cómo relacionarse con la sociedad. Y el tercero, donde la organización no tranza porque hay valores superiores que construyen su identidad social. Sí. Bueno, el contexto no se puede ignorar. Eso yo creo que el mensaje es claro. Y déjame tomar en forma puntual nomás la importancia hoy día de la relación con la comunidad. Y el segundo, la importancia del cuidado del medio ambiente, que son dos temas que van más allá de lo puramente económico y que son responsabilidades de cualquier organización y en particular de cualquier empresa. Gracias, Andrés. Déjame avanzar rápido a la profesora Abarca, porque ella tiene un compromiso que tiene que salir a las 10 en punto, ¿no? Tiene una clase. Y aquí, cómo ser líder y respetar las esferas de trabajo y de familia. ¿Cómo ha cambiado estas esferas de trabajo y familia con el trabajo a distancia? Con lo que nos pasó en la pandemia y lo que nos está ocurriendo ahora. Estamos haciendo todo esto en forma virtual. Esto era impensable antes de la pandemia y hoy es casi un estándar. Profesora, ¿trabajo o familia? Estos dos mundos habitualmente se han visto contrapuestos, especialmente en el mundo de las mujeres que han debido elegir muchas veces entre desarrollarse profesionalmente o quedarse para dedicarse a las labores dentro de su familia. Hoy en día, o hace ya algunos años, los jóvenes también han entrado en este tema porque priorizan su calidad de vida y la contraponen a el mundo laboral. Y realmente las personas que entrevistan a los millennials te dicen que es un dolor de cabeza esto porque ellos exigen ciertas cosas para su vida personal, como tener horarios distintos, sabáticos, etcétera, porque para ellos es mucho más importante la calidad de vida que solamente el desarrollarse laboralmente. Entonces, este es un tema que ha venido siempre produciendo un cierto nivel de conflicto. Pero vino la pandemia, tal como tú dices, y en ese momento entonces se empezó a entremezclar estos dos mundos y se abrió una posibilidad de lograr un equilibrio
entre el trabajo y la vida personal o familiar. Hoy, ¿cómo es la situación? Muchas empresas quieren volver a la presencialidad y así lo están haciendo. Y muchas personas se están resistiendo a eso y tratando de que de alguna manera esto que se ganó durante la pandemia de poder trabajar a distancia se mantenga por lo menos en algunos días. Y eso es lo que se llama el trabajo híbrido, que significa que les permite trabajar a distancia unos 2 o 3 días a la semana. Los estudios muestran que la productividad no ha cambiado ni ha desmejorado por ese motivo. Al revés, muchas empresas se sorprendieron durante la pandemia porque cómo la productividad se había mantenido o mejorado en algunos casos. Ahora, yo quiero solamente para terminar agregar en este punto algo que fue muy interesante también en algunas investigaciones que se hicieron respecto a cómo el funcionamiento en equipos virtuales había cambiado o no y qué efecto había producido. Y fíjate que las personas que estaban dentro de los resultados de esta investigación mostraron que habían aprendido mucho más de sus colegas, de sus pares, en este trabajo a distancia que se produce desde la casa, porque les había permitido entrar en la intimidad de sus vidas personales, que cuando ellos trabajaban presencialmente, esto es muy llamativo, cuando trabajaban presencialmente no se conocían tanto, ¿me entiendes? En cambio, cuando hubo este trabajo a distancia, esto ayudó a conocer mucho más cómo vivían, quiénes eran sus seres queridos, que pasaban por ahí, hasta sus mascotas. A mí me pasaba con el MBA, en clase a distancia, que aparecían gatos o perros entre medio de los que estaban asistiendo a la clase. Entonces, ahí uno ve que no todo es solo presencial que te produzca algún beneficio, sino que también podría el trabajo a distancia tener otros aspectos positivos. Pero viendo el impacto en la sociedad, yo creo que es muy importante entender el efecto que podría tener, por ejemplo, en aspectos como la tasa de natalidad en nuestro país, que ha bajado muchísimo, y que la razón que dan las mujeres para este tema de por qué pueden o no pueden tener hijos como ellas quisieran a lo mejor, es para poder desarrollarse profesionalmente. Y entonces la organización, de alguna manera, si logra solucionar este conflicto que ha existido desde hace mucho tiempo entre estos dos mundos, puede resolverlo de alguna manera, ya sea a través con el trabajo híbrido u otra forma, también va a tener un impacto en la sociedad en términos de promover quizás el que las personas ahora aumenten a favor, digamos, de la natalidad o quieran tener hijos o familia, porque se les hace muy difícil si no se dan ciertas cosas que favorezcan justamente este equilibrio. Entonces, yo creo que también está en las manos de la organización, y ese sería mi mensaje, el examinar hasta qué punto podemos ser responsables también de promover algo que la sociedad necesita, que es tener hijos. Gracias, profesora. Como el tiempo nos está pillando, solo quería destacar de que de repente la palabra equilibrio nosotros la hemos reemplazado en el trabajo por armonización, y es la famosa hipótesis de integración de vida laboral y personal, que tiene que ver con que si me va bien en el trabajo, me va bien en la familia, y que las cosas positivas en la familia contribuyen a un mejor trabajo. ¿Un mini comentario de eso, profesora? No, te agradezco mucho que lo hayas dicho, porque yo tiendo a volver a la palabra antigua equilibrio, y es verdad que equilibrio no es adecuado porque significa que uno pierde en alguna parte, ¿me entiendes? En cambio, integración sí es una palabra, o armonización me gusta mucho más todavía. Súper, muchas gracias, profesora. Y nos vamos a la última pregunta con don Ramón. ¿Cómo contribuir al bienestar? Porque ese es el propósito, contribuir al bienestar de la empresa, de la sociedad, contribuir al bien común. Don Ramón. Muchas gracias, Nicolás. Acá
bueno, muy buena imagen. Hay que intentar, para tareas complejas, no es tan solo dirigir cadenas de valor clásica industrial, sino que más bien hay que tener una mirada de orquestador estratégico y sobre todo orquestador de nodos. Por ejemplo, un tema que ya surgió en los chats, estaba mirando los comentarios. Si uno quiere ir a una economía regenerativa, que es la economía que hoy día estamos pasando de un tema que hacemos lo que estaba permitido por la ley, o sea, casi que beneficio al accionista solamente, a generar menos mal impacto a la naturaleza y a la sociedad, pasamos a una etapa después de generar un poquito de cosas buenas, o sea, nos pusimos con temas ambientales tímidamente y luego empezamos a abrazar los conceptos de ESG hasta pasar a una etapa que hacer las cosas para la naturaleza, y la economía regenerativa dice, actúa como la naturaleza. Para enfrentar ese problema, que es un problema holístico y no lo puede hacer cada empresa solo, sino que hay que actuar como un mapa de nodos orquestados, donde cada nodo es un nodo sofisticado que tiene un rol, tiene una interacción con otros nodos, hay transparencia entre ellos. Por ejemplo, una comunidad que necesita transformar un lugar completo, cada uno tiene un rol. Está la gente que necesitan ser respetadas, están las empresas que necesitan hacer esfuerzos adicionales de mejorar. Lo que en Inglaterra ya están midiendo lo que hay, y si tú quieres hacer un proyecto, por ejemplo, inmobiliario, tienes que dejarlo un 10% mejor en términos de naturaleza y en términos de conexión con la sociedad. Entonces, la conexión, la orquestación de nodos es lo fundamental para lograr ese tipo de tareas complejas que son holísticas. No dependen de una empresa o de una persona o del Estado o de la academia o de la sociedad civil. Tenemos que trabajar todo en conjunto, orquestado. Y hay un desafío, yo a la audiencia, dibujen el mapa de nodos de su organización o de su área y vayan viendo cómo se va. Es fascinante cómo uno tiene que ir poniendo límites, tratando de ver hasta dónde llega, y a veces es infinito. Así que ese es un desafío grande, Nicolás. Orquestar nodos, no tan solo cadenas de valor, porque las tareas son mucho más complejas y van a seguir siendo más complejas en el futuro. Muchas gracias, Ramón. Tremendo recuerdo de que estamos en un mundo en que nos hace enfrentar temas que son cada vez más intratables, complejos, y que para cualquier tema complejo se requiere una colaboración de una red gigantesca de personas que son los nodos, personas y organizaciones. Piensen en la investigación avanzada o piensen en cualquier tema de empresa. Bueno, es notable, no saben cómo les agradezco esta conversación, porque nos ha permitido entender el liderazgo en una dimensión de la que les decía antes, pocas veces he visto conversar. Y son todas estas complejidades que hay detrás de una palabra tan simple como el liderazgo. No es sorprendente entonces que se hayan propuesto decenas de teorías de liderazgo y que todavía no aparezca la verdadera teoría, excepto por el libro de la profesora Barca y mío. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y muchas gracias a los quienes han tenido la paciencia de escucharnos y acompañarnos en esta masterclass. Solo quiero pedirles un aplauso virtual para estos distinguidos participantes en la conversación, que es la profesora Barca, don Ramón Molina, don Andrés Álvarez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. Adiós.